A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina bil qasim el Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi el muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. Hace un par de días un hermano pareció sunita, entró en nuestra clase en vivo, empezando a preguntar sobre su señor Umar ibn Khattab. Bueno, nosotros que seguimos al gran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei tenemos prohibido faltar el respeto hacia los califas, pero tenemos el permiso de hablar, decir la verdad con mucho respeto. Así que he elegido un libro, se llama Al-Ghadir, que es de Allameh Amini, el gran erudito Allameh Amini, y eso es el escogido del libro Al-Ghadir. Y de ahí tenemos un capítulo que dice Nawadirul Athar fi ilmi Umar. La parte de las, podemos decir, cosas extrañas de la gran sabiduría, o vamos a decir, de conocimiento del señor Umar ibn Khattab. Bueno, vamos a ver esta persona que después del mensajero de Dios llegó al mando, Umar ibn Khattab, quien prohibió al mensajero de Dios escribir su testamento, y dice al mensajero de Dios, Ar-rajulu la yahjur, ese hombre está delirando, insultando al mensajero de Dios y no permite que el mensajero de Dios escriba su testamento en los últimos días de su vida. Y entonces el mensajero de Dios se molesta y le echa de su casa. Y la última palabra del mensajero de Dios al señor Umar ibn Khattab es Qumu anni. Salga de mi vista que no quiero verte. No quiero que salga de mi vista. Qumu anni. Salga de mi casa. Es la última palabra del mensajero de Dios a Umar ibn Khattab, que lo echó de su casa. Entonces queremos ver ese señor cuando llegue al mando, llegue al poder, cuáles son las cosas que él hizo. Hay muchas cosas. Incluso hay un libro. Tener ese libro en Arabia Saudita significa la cadena perpetua o tu condena de muerte. Y que si van a encontrar ese libro ¿qué es? Dice, de la vida del señor Umar ibn Khattab. Es un libro escogido de lo que está en las fuentes sunitas sobre Umar ibn Khattab. Pero ese señor, ese noble señor, tiene tantas virtudes en las fuentes sunitas. Si te agarran con ese libro en tu mano en Arabia Saudita, te van a llevar a colgarte. Así te lo digo. Así es. Ese libro no lo puedes encontrar en Arabia Saudita. Bueno, pero son de las fuentes de ellos, que nunca te lo van a contar de la vida del señor Umar ibn Khattab. Ahora vamos a ver uno por uno. Primero, este señor era de los más ignorantes sobre el Sagrado Corán. No lo digo yo, el mismo señor Umar ibn Khattab lo confesaba. Por ejemplo, en el Sagrado Corán, en Surat an-Nisa, aleya 43, tenemos una norma. Cuando tú estás en un lugar donde hay escaso de agua o no hay agua, o que el agua es dañino para ti, cuando no puedes utilizar agua o que no tienes agua disponible, entonces hay una cosa que se llama tayammum. Tayammum consiste en que usted lo vas a pegar las dos manos a la tierra pura, quitas el polvo y lo pasas por la frente, después por la mano derecha y después por la mano izquierda. Bueno, quitando los anillos. Eso se llama tayammum. Y si es badal al ghusl, entonces 2 veces lo pasas a la mano. Se llama tayammum. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre sabios? Cuando una persona no encuentra agua, tiene que hacer la oración haciendo tayammum en lugar de wuzú. Y señor Umar ibn Khattab no sabía esa norma o lo ignoraba a propósito. Lo que está mencionado en el Sagrado Corán, que dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.
Si ustedes, si alguno está enfermo y que no puede tocar agua, o están en el viaje y no van a encontrar agua, o uno de ustedes ya viene del baño y no encuentra agua para hacer la ablución o hacer el ghusl, o uno va a tener el coito, la relación sexual con la mujer, con su esposa, y no tiene suficiente agua para hacer ghusl, que usted sabe que es obligatorio hacer ghusl antes de rezo, y falam tajidu ma'an, no van a encontrar agua, fatayammamu sa'idan tayyiba, entonces hagan el tayammum sobre el suelo, sobre la tierra pura. Y se lo explica, dice, famsahu bebujuhakum, con las dos manos, la palma de la mano, lo pasas a su rostro, es decir, la frente, y a ambas manos. Y Dios es quien es perdonador y perdona. Entonces, vamos a ver. Imam Muslim, en su libro, Muslim Neishaburi, Sahih Muslim, tomo 1, página 355, narración número 112. También Ahmad ibn Hanbal, en su libro Musnad, tomo 4, página 265. También en el tomo 5, página 329, en la narración número 1786, dice, de 4 vías de la narración, dice, una persona llega ante Omar ibn Khattab y dice que yo estoy eyaculado y estoy en estado de jinabat y necesito hacer ghusl y no encuentro agua. ¿Qué hago? Omar le dijo, no haga el rezo, no haga el rezo. Ammar estaba ahí presente y dijo, oh, señor, no recuerda que tú y yo estuvimos en una guerra y necesitábamos ir a hacer ghusl y no encontrábamos agua. Tú no has rezado, Omar, tú no has rezado. Y yo, Ammar Yasser, el gran compañero del mensajero de Dios, dice, yo hice tayammum y yo recé. El mensajero de Dios me dijo a mí, al Ammar Yasser, lo que tú has hecho, que has golpeado con la mano al suelo y todo eso, entonces eso vale. Y Omar no rezó en ese día. Omar dijo, Ammar, ya basta. Ammar, ya basta. Quiere decir, cállate. No hace falta que me hagas acordar el día que no he rezado. Entonces, imagínense. Una narración que según Bukhari, esa narración es correcta, según Muslim, lo que ellos están narrando en el libro Sahih Bukhari, tomo 1, página 129, narración número 331, que Omar ibn Khattab no sabía esa ley del Sagrado Corán y ordenó a esa persona que no encontró agua que no hace falta que reces. Bueno, eso uno. En otras fuentes sunitas, cuando una persona duda en número de los ciclos de rezo, que por ejemplo una persona está rezando una oración de 4 siglos, no sabe que ha hecho 2 siglos o 3 siglos de rezo. Omar no sabe su norma y lo dice, que yo no lo sé, aunque el mensajero de Dios lo había enseñado. Y otras leyes del Sagrado Corán que Omar no lo sabe sobre cuántos meses la mujer le da leche a su hijo. E incluso Omar quiere matar a una mujer porque no sabe esta norma. En otra norma que Omar no sabe lo que es el Sagrado Corán, aleya 20 de Suratul Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán. Lo dice Beihaqi en su libro Sunan Kubra, tomo 7, página 233, que dice Omar un día subió al púlpito en la mezquita, dijo, tienen que poner la dote de las mujeres muy baja. Una de las mujeres se levanta y dice, eso está en contra del Sagrado Corán. Y Omar dice, ¿cómo así? Porque no sabe el Sagrado Corán. Ella recita el Sagrado Corán. Esa mujer recita esa ley 20 de Surat Nisa. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Si uno de ustedes ha puesto como la dote un saco de oro para su esposa, no puede quitárselo cuando van a divorciarse. Ese regalo es para la mujer.
Entonces, Omar dijo, Kullu ahaden afqahu min Omar. Todo el mundo son más sabios que Omar. Eso es palabra de Omar. Que decir, reconoce que es un ignorante. ¿Qué más quieres? Bueno, hay otras aleyas del Sagrado Corán mencionado aquí que dice Omar no lo sabía. Dice que una mujer que era endemoniada, loca, que había fornicado, Omar quería matar a esa mujer. Entonces el Imam Ali alayhi salam le enseña a Omar que dice a una mujer que es loca no se le aplica los castigos penales. En otras, que decir, en Hajj también le pasa lo mismo, que la gente le enseñan a leyes del Sagrado Corán, y Omar cada vez que le pasaba esto decía, Kullun nas afqahu min Omar. Todo el mundo es más sabio que Omar. Conoce más la jurisprudencia islámica que Omar. Bueno, ahora vamos a la recitación de Sura al-Fatiha en el rezo. Usted sabe que todos los musulmanes en el rezo tenemos que recitar Sura al-Fatiha. Aunque una de las innovaciones de Omar es hacer Bismillahirrahmanirrahim con voz baja. ¿Por qué con voz baja? Porque cuando usted lo hace con voz alta, expulsas al demonio. Y Omar enseña a hacerlo con voz baja. Entonces usted va a ver los sonitas rezan así. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Así reza. Pero en la escuela Shia, lo que seguimos a la sunna, la conducta del mensajero de Dios, Jahre bil Bismillah. Es que nosotros hacemos Bismillah con voz alta. Usted va a ver Ayatollah Khamenei cómo reza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mira, Bismillah con voz alta. Ellos lo hacen con voz baja. Y otra cosa, dice Abdurrahman ibn Handala, esto está en el libro sunita Fathul Bari, tomo 3, página 69. También en la página 90. También en el libro Bayhaqi en Sunan al-Kubra, tomo 2, página 382. Dice que Omar ibn Khattab dirigió la oración de Maghrib en primer siglo de rezo, no recitó Sura al-Fatiha. Dijo Allahu Akbar, enseguida fue a Rukú, enseguida así abandonó Sura al-Fatiha. Entonces cuando llegó en el segundo siglo, recitó Sura al-Fatiha doble. Mira, en primer siglo de rezo no recitó Sura al-Fatiha, en el segundo siglo hizo 2 veces Sura al-Fatiha. Cuando terminó el rezo, hizo 2 sajdatus sahv, como para recuperar. Entonces, Ibn Hajar Asqalani dice, esa narración es una narración correcta. En otra narración, Abu Salamat ibn Abdurrahman dice que Omar ibn Khattab dirigió la oración del ocaso Maghrib y no recitó Sura al-Fatiha para nada. Ni Sura al-Fatiha ni Sura al-Ikhlas. Entonces, cuando terminó el rezo, la gente le preguntaron, Señor, ¿no has recitado Sura al-Fatiha? Has dicho Allahu Akbar, enseguida has ido a Rukú, enseguida a Sejda. ¿Qué te pasa? Omar pregunta, ¿pero acaso hice bien el Rukú y Sejda? Dijeron, sí, has hecho bien el Rukú y Sejda. Entonces Omar dijo, no hay problema, no hay problema. Está en el libro Sunan al-Kubra, tomo 2, página 347. Era un fenómeno. Entonces Abu Musa Ash'ari le dice a Omar ibn Khattab, oh Señor de los creyentes, ¿acaso tú has recitado Sura al-Fatiha, aunque con voz baja? Él dice no, Omar dice no. Entonces, esta vez van a volver a hacer la llamada de la oración, llaman a todo el mundo que vuelvan a la mezquita y vuelvan a repetir el rezo. ¿Qué le pasa, señor Omar? Cuando usted no ha recitado Sura al-Fatiha, ¿tienen que volver a hacer el rezo o está correcto? Ni Omar lo sabe. Una vez dice que es correcto
Y otra vez que Abu Musa Ash'ari le va a agarrar, dice, Señor, ¿qué te pasa? ¿No has recitado Surah Al-Fatiha? Dice, bueno, vamos a repetir el rezo. Es decir, ni él mismo sabe cómo tiene que hacer su conducta. Tiene que decir, es una persona ignorante que tiene una conducta contradictoria. Sobre ERS también, Omar, sobre la herencia, tiene casos de ignorancia, que no lo sabe. Y varias veces Omar pregunta las cosas al Imam Ali alayhi salam y dice, Laula Ali la halaka Omar. Si no fuese por el Imam Ali, Omar era una persona perdida. Entonces, ¿por qué ese señor perdida viene a agarrar el poder? ¿Por qué no lo da a la persona que lo merece, que es el Imam Ali alayhi salam? Esa es la pregunta. Una vez dice que Omar participó, eso también es interesante. Omar mandó y llamó a una mujer que era cantante para que comparezca delante del califa. Tal vez le quería castigar a esa mujer. Esa mujer estaba embarazada en cuando escuchó que Omar le ha llamado y le ha convocado que tiene que comparecer delante de Omar. Ella, por el asusto, abortó a su hijo. Y una mujer que fue violada, entonces Omar quería apedrearla a ella. Entonces lo impidieron. Imam Ali alayhi salam le dijo, eso no puede ser porque el Sagrado Corán nos enseña Suratul Baqara, aleya 173, dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Si una persona es una persona obligada o está en estado de emergencia, que si le han violado o la han obligado, a esta persona no se le aplica castigos penales. Pero Omar, ignorando esa ley del Sagrado Corán, quería matar a esa mujer. Y bueno, hay otras narraciones que la verdad es muy tonta, no le voy a contar. Dice que, bueno, déjame que te lo voy a contar. Omar ibn Khattab, eso vamos a ver la fuente. El libro, te lo voy a decir. ¿De qué libro lo ha traído? El libro es Oqadul Farid, tomo 3, página 416. A ver, es muy interesante. Un día Omar estaba paseando por las calles de la ciudad de Medina. Hay que contarlo con esa. Entonces, en la calle de la Medina, de repente, delante de la casa, escuchó un ruido dentro de una casa. Subió a la pared de la casa, entonces vio a un hombre que está bebiendo alcohol y está junto con una mujer ajena. Entonces Omar alzó la voz, dijo, Ya adu Allah, adananta anna Allah yasturuka man ta'ala ma'siyah, oh enemigo de Dios, ¿piensas que Dios te va a ocultar y tú estás cometiendo el pecado bebiendo alcohol, fornicando con una mujer ajena? Entonces Omar, ese hombre le dijo al señor Omar, oh Omar, si yo he cometido un error, tú has cometido 3 pecados. Primero, el Sagrado Corán dice, wala tajassasu. No vayan a fisconear, no vayan a, podemos decir, buscar los secretos de los demás. Wala tajassasu en el Sagrado Corán prohíbe que vamos a fisconear sobre los asuntos secretos de los demás. Es prohibido. Por ejemplo, en Irán, que es un gobierno islámico, nunca policía tiene el permiso de ir a fisconear lo que está pasando dentro de la casa de una persona. Es Suratul Hujurat, aleya 12. Entonces dice, Omar, tú has fisconeado que lo que está dentro de mi casa. Primer pecado. Segundo, el Sagrado Corán dice, Wa'tul buyuta min abwabha. Surah Al-Baqarah, aleya 189. Entren por las puertas y tú has entrado por la pared. Es el segundo error tuyo. Y el Sagrado Corán dice, Suratun Nur, aleya 61, dice, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
cuando entran en una casa, saluden a ellos, digan assalamu alaikum. Y tú no has dicho, me has insultado. Entonces yo he cometido un error, he bebido alcohol y todo eso con esa mujer ajena, y tú 3 errores. Entonces Omar, cuando escuché eso, dijo, ¿acaso tú has hecho alguna obra buena para que te vaya a perdonar? El hombre dijo, sí, juro por Dios que no voy a volver ese pecado. Omar dijo, vete y te he perdonado. Imagínense. Vamos al siguiente, que es súper interesante, que Omar ibn Khattab bebía alcohol. Era de las personas que bebía alcohol, eso les vamos a recitar. Sobre también la ley de Talión, Omar no sabía. Y también una mujer vieja le, le corrigió un error de Omar. Entonces también Omar dice, "Kullu wahid afqahu mink, hatta al-ajaz", yo Omar. Entonces ahí dicen a Omar que todo el mundo sabe mejor que tú la jurisprudencia islámica. Eh, una de las, podemos decir, una de las costumbres de Omar era pegar a las mujeres. Y eso está en muchos lados. No una vez, no 2 veces, muchas veces. Recuerdo que una vez un hermano de España, que era sunita, tal vez era wahabita, cuando yo le recité esa narración muy famosa de Ash'as, que dice estaba en la casa de Umar ibn Khattab, déjame traer esto. Ash'as ibn Qais dice que estaba en la casa de Omar, dice, la yus'alul ma rajul fima yadrib imra'atah, fima yadrib imra'atah. Dice que, sí, dice Ash'as ibn Qais, eso muy interesante, esa narración que está en las fuentes sunitas, déjame traerlas. Eso está en Sunan Abi Dawud. Y ese hermano, cuando yo le pasé esa narración, ¿sí? Entonces él no podría creerlo. Yo le dije, mira, esta es Sunan Ibn Majah, tomo 1, página 639. Es una narración muy famosa de los hermanos sunitas, que dice, Ash'as ibn Qais قال ضفت عمر ليلة. Una noche estaba en la casa de Omar. فلما كان في جوف الليل, cuando estuvimos en la medianoche, قام إلى امرأته يضربها. De repente Omar por medianoche se levantó, empezó a pegar a su mujer. فحجزت بينهما. Entonces yo, escuchando los gritos de la mujer de Omar, me intervení y dije, ¿por qué estás pegando a esa pobrecita? فلما آوى إلى فراشه قال لي يا أشعث. Entonces Omar se tranquilizó después de haber pegado a su esposa, fue a dormir. Entonces saliendo y yendo hacia dormir me dijo, ya Ash'as, escúchalo bien, احفظ عني شيئا, memoriza esa narración que he escuchado del mensajero de Dios. Mentira total, pero escucha lo que es. Va. Omar era una profesional de mentira, inventó al instante, inventó esa narración falsificada y la atribuyó al mensajero de Dios. Qué mentiroso. Entonces dice, احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Memoriza esta palabra que he escuchado del mensajero de Dios. لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته. Escucha esto. Dice, no se le pregunta al hombre por qué ha pegado a su esposa. No se le pregunta al hombre. Es como Omar tenía la enfermedad que se llama el sadismo. El sadismo, un hombre goza de hacer torturar a su esposa, quiero decir, pegar a su esposa. Dice, no se le pregunta al hombre por qué pega a su esposa, que es como dando la luz verde a todos los hombres que puedan pegar a su esposa. Mentira total. El mensajero de Dios tiene muchas narraciones que prohíbe eso y dice, qué lástima con el hombre que pega
a la mejilla de su esposa y después quiere abrazarla. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que con tanta vergüenza? ¿No te da vergüenza pegar a tu mujer y después quiere besarla y quiere abrazarla? ¿Cómo, no, cómo atreves a pegar a la mujer que es tan tierna como una florcita y la pegas y después quieres estar en el sexo con ella? ¡Qué vergüenza! Imagínese. Entonces, dice tres cosas y dice una cosa y al final Omar dice, olvide el tercero. Eso también está en el Musnad de Ahmad, tomo 1, página 77. También está en Musnad de Ahmad, en otras fuentes, está en Kanzul Ummal, tomo 16, página 498. Y bueno, Albani, que era un gran wahabita, cuando llega a esa narración, entonces dice, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a decir que es débil. Vamos a decir que es débil. Escapando de la respuesta. Es muy interesante, muchachos. Mira, eso es enlace, les voy a mandar enlace de esa narración. Entonces Omar, una de las costumbres que tenía era pegaba a las damas, pegaba a las mujeres, muchas veces pegaba a las mujeres. No solamente a sus mujeres, sino a sus hijos. Ibn Asakir narra de Akramat ibn Khalid, dice que uno de los hijos de Omar había puesto una ropa elegante, muy apuesto. Omar, cuando lo vio, empezó a golpear a su hijo con el palo y con el látigo que llevaba consigo. Y le pegó tanto hasta que hizo llorar a su propio hijo. Su hija Hafsa le preguntó, papá, ¿por qué ha pegado a mi hermano? Omar dijo, para nada. He visto que él se puso arrogante. Poniendo una ropa elegante, se puso arrogante. Le quise romper su prestigio. Quise pegarle para romper su prestigio. Quise humillar a su ego. Está en el libro Tarikh al-Khulafa, página 96. Interesante, interesante. Otra vez, eso también, esta narración es horrible, que es... El mensajero de Dios tenía una hijastra, hija adoptada, se llamaba Zaina. Ellas, el mensajero de Dios, hijo biológico, solo tenía Ibrahim, que murió cuando tenía 1 año y medio, y Fátima al-Zahra, con ella sea la paz, que a ella martirizó Omar ibn Khattab. Más hijos no tenía el mensajero de Dios. Hijo biológico no tenía. Hijo adoptivo sí tenía. Que es decir, había adoptado a estas hijas, que eran sobrinas de Khadija, que vivían en la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces a ellas les llamaban hijas de Muhammad. Una de ellas era Zainab. Cuando ella muere, la gente de las mujeres de Medina vienen llorando por ella. El mensajero de Dios dice, llévenla, que a su hijastra, Zainab, fallecida, llévenla al-Haquha besalafin al-Khayr Osman ibn Mad'un. Llévenla donde está la tumba de Osman ibn Mad'un, entiérranla cerca de la tumba de Osman. Las mujeres de Medina empezaron a llorar. Omar, delante de los ojos del mensajero de Dios, empezó a pegar a la familia del mensajero de Dios con el látigo. Atacó como un salvaje, atacó a la familia del mensajero de Dios pegando con látigo. El mensajero de Dios intervino y dijo, ¿qué estás haciendo? Mahlan ya Omar, basta Omar, da'hunna yabkin, deja a las mujeres que lloren. Wa iyyakunna wa na'iqa shaytan. Oh, mujeres, cuídense que no griten grito de demonio. Es que a veces una mujer cuando le pasa algo empieza ¡ah! Eso no es permitido, eso es na'iqa shaytan. O una persona empieza a decir blasfemia en el funeral, en el entierro. Dice, ay Dios, maldita sea, ¿por qué has llegado a mi mamá? Así, no se permite eso.
Se puede llorar, pero cuando una persona te pregunta, dice, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un". No se permite hacer, podemos decir, los gestos del demonio, diabólico, desagradecido. Eso no se permite. Entonces, Omar era una persona tan irrespetuosa que empezó a pegar a la familia del mensajero de Dios. Y ahí estaba presente Fátima az-Zahra, y se dice también pegó a Fátima az-Zahra. Ibn Abbas dice que el mensajero de Dios junto con su hija Fátima se sentaron y lloraron por el fallecimiento de Zainab, la hijastra del mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios pasaba su ropa limpiando lágrimas de Fátima. Está en el libro Musnad de Ahmad, que es una fuente sunita, tomo 1, página 237 y 335. También está en el libro Al-Mustadrak al-Sahihain, tomo 3, página 190. Bueno, ellos inventaron una narración falsa que dice en al-mayyit yu'adhabu bi buka al-hayy. El fallecido sufre por el llanto de los vivos. Eso es mentira. Es muy interesante que Hakim Neishaburi todos narran de Ayesha, que Ayesha dijo esto que Omar dijo es mentira. Interesante. Bueno, entonces también Aleya del Sagrado Corán rechaza eso que dijo Omar ibn Khattab, porque el Sagrado Corán dice وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Surah Al-Isra, Aleya 15. Dios no perjudica por el pecado de uno a otra persona. Bueno, también es interesante cuando martirizaron a Hamza, el tío del mensajero de Dios. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, viendo que todos los mártires tienen familiares que lloran por los mártires, pero Hamza no tiene familiar ahí en Medina que lloren por él. Entonces el mensajero de Dios dice, lakin Hamza la bawakiya lah. Qué lástima con mi tío Hamza que no hay mujeres que lloren por él. Entonces las mujeres fueron a llorar para Hamza. Y entonces los Ansar, la gente de Medina, dijeron a sus mujeres, por favor, antes de llorar y poner la reunión de luto para sus mártires, vamos a hacer luto por martirio de Hamza. El mensajero de Dios pide hacer luto por Hamza, su tío martirizado. También el mensajero de Dios varias veces lloraba para Imam Hussein alayhi salam, para Imam Ali alayhi salam. Otra cosa de las innovaciones, bastante innovaciones que hizo Omar ibn Khattab, una vez fue a Meca y no hicieron el sacrificio de cordero. Esto está en Kanzul Ummal, también está en Mu'jam al-Kabir Tabarani, tomo 3, página 182, narración número 3058. Y una cosa más, ¿cuándo es la edad de la pubertad que una persona va a ser responsable de sus obras? Bueno, en el Islam dice cuando un muchacho llega, por ejemplo, a ser adulto, entonces tiene que responder por sus obras. Quiere decir, por ejemplo, si va a robar, va a ser castigado. Dice que un adolescente había robado en Irak, entonces Omar inventó una norma. Inventaba muchas cosas. Dijo, no preguntó que si el muchacho ha llegado a pubertad, es adulto o no. Dijo, lo van a medir. Si es 6 palmas, entonces le van a aplicar la ley. Por la altura aplicaba la ley. Si ha llegado a 6 palmas de la mano, entonces le van a cortar el dedo a ese adolescente. Entonces le midieron, su altura no llegó a 6 palmas, entonces le liberaron. Bueno,
Otra de las cosas que Omar hacía cuando escuchaba que uno de los gobernadores que tiene han robado de la riqueza común, todo el dinero que había robado le ponía en la mitad. La mitad lo ponía para él, el ladrón. La mitad lo tomaba para sí mismo, para la riqueza común. Interesante, ¿no? No importaba qué cantidad has robado. Lo dividía en dos. La mitad le daba al ladrón y que había robado de la riqueza común. Por ejemplo, un gobernador que había robado de la riqueza común, traía toda su plata, confiscaba toda su plata, lo ponía en mitad, la mitad para él, la mitad para el gobierno. Interesante. Otra de las innovaciones que Omar hizo era 3 divorcios en un divorcio, que es una mentira, es una locura, que hoy en día sigue en la escuela sunna, que en el Islam, usted cuando divorcias a tu mujer, entras en el tiempo de espera, que son casi 3 meses. En ese 3 meses, si el hombre vuelve a la mujer, se anula el divorcio. Entonces, es un tiempo para que el hombre y la mujer vuelvan a recuperar su relación. Si por la segunda vez van a divorciarse, por la segunda vez empieza el tiempo de espera. Por la tercera vez se va a acabar. ¿Sí? Entonces no hay tiempo de espera. Entonces, ellos en la escuela sunna dicen así se puede hacer. 3 divorcio en una misma reunión. Dice, talato salasa. Te divorcio 3 veces. No tiene sentido. Es que te divorcié, entonces ya no es tu esposa para que hagas el segundo divorcio. Entonces esa locura lo trajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema empieza aquí. Si tú divorcias a tu esposa 3 veces seguidas, no puedes volver a casar con ella. Hasta que otro hombre vaya, hasta que ese tiempo de espera en el tercer divorcio, el tiempo de espera se va a terminar, ella va a casar con otro hombre, el otro hombre va a tener la relación sexual de penetración con ella, ¿sí? Que otro hombre folla a tu esposa, ex esposa. Si en algún tiempo le gustó a ese hombre divorciar a tu ex esposa y terminó el tiempo de espera, ahora sí puedes volver a tu esposa. Imagínese. Entonces ahora los hermanos sunitas tienen miles de problemas. Porque el hombre se molesta. Por ejemplo, en la escuela Shia, que es la suna del mensajero de Dios, tú no puedes divorciar a tu esposa en la menstruación. Tú no puedes divorciar a tu esposa sin tener 2 testigos, hombre justo o musulmán, sin presencia de ellos. No puedes divorciar a tu esposa. Y muchas condiciones. Pero en la escuela suna, chao. Pones entonces 3 divorcios, enseguida pones a tu esposa y no puedes quedar más con ella. Ella tiene que ir a pasar al tiempo de espera y después casar con otro hombre. Imagínense. Eso también era otra parte de las innovaciones de Omar ibn Khattab. Lo puedes ver en el libro Sunan al-Kubra de Nesa'i, tomo 3, página 285-291. Otras cosas, y el Sagrado Corán dice, eso no es, el divorcio no es de esa forma que Omar dice. At-talaqu marratan. El divorcio y en el tiempo de espera son 2 veces y cuando llegas al tercero se acabó. Vamos a siguiente. Que Omar era muy racista, puso muchas normas en contra de los no árabes. Por ejemplo, los no árabes no tenían el permiso para entrar en la ciudad de Medina. Los árabes podrían casarse con las mujeres no árabes, que sí decían ayam. Pero los que no eran árabes no podían casarse con mujeres árabes. Un racismo total. Arabismo total. Y entre muchas otras normas, que por ejemplo, los árabes ganaban más de la riqueza común. Tenían un apoyo especial de parte del gobernador. Pero los persas, los no árabes, siempre sufrían. Y bueno, vamos al siguiente, que es sobre
aquí, bueno. Omar ibn Khattab aprendió Sura Baqara durante 12 años. Es decir, 12 años le costó aprender un capítulo del Sagrado Corán, que es Sura al-Baqara. Era tan talentoso que eso está en el libro Tafsir Qurtabi, tomo 1, página 34. También Sire Omar de Ibn Jawzi, página 165. Dice, con la cadena de narración correcta, Abdullah ibn Omar dice, تعلم عمر سورة البقرة في 12 سنة فلما ختمها نحر جزورا. Y cuando pudo terminar Sura al-Baqarah, mató un camello para agradecer a Dios. Era tan talentoso que le costó 12 años recitar y aprender recitación de Sura al-Baqarah. No memorizar, aprender su recitación en árabe le costó tanto. Gracias. Prohibió también Hajj Tamattu, el matrimonio temporal, eso lo pasamos rápido. Ahora, una de las cosas que Omar tenía era adicto de alcohol, un alcohólico era. Entonces, cuando le llega la ley que prohíbe beber alcohol, a Omar le cuesta aceptarlo. Al señor Omar ibn Khattab le cuesta. Entonces, sigue bebiendo alcohol. Es muy interesante que vamos a ver lo que dice Zamakhshari en su libro Rabiul Abrar. Dice que Dios envió 3 leyes del Sagrado Corán prohibiendo el alcohol. Entonces, dice que, por ejemplo, no acerquen al rezo cuando están borrachos. Surat An-Nisa, capítulo 43. Y entre otras leyes. Y Omar sigue insistiendo bebiendo alcohol. Un día Omar se pone borracho con un hueso de camello, que es hueso grande. Le va a atacar a Abdurrahman ibn Auf y le rompe la cabeza. Entonces empieza a cantar esa canción que es sobre el alcohol y el vino, que tan gusto que... Entonces es como burlar del mensajero de Dios. Entonces Omar dice, فَقُلْ لِلَّهِ يَمْنَعْنِي شَرَابِي وَقُلْ لِلَّهِ يَمْنَعْنِي طَعَامِي. Diga a tu Dios que me prohíba mi bebida, diga a tu Dios que me prohíba de comida. Cuando esto llegó al mensajero de Dios, el mensajero de Dios, muy irritado, salió de tal forma que su capa arrastraba sobre el suelo. Entonces, con lo que tenía en la mano el mensajero de Dios, le golpeó fuertemente en la cabeza de Omar ibn Khattab. Y Omar, cuando volvió en sí, dijo, me refugio en Dios y su mensajero. Y llegó esa ley del Sagrado Corán, Sura Ma'idah, capítulo 5 del Sagrado Corán, la ley 91, que dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Por supuesto que Satanás con el vino y con el apuesto quiere traer enemistad y odio entre ustedes. Así que dejen esto y quiere impedir que vayan a recordar a Dios. Entonces Omar esta vez levanta y dice, entahina, ya basta. Pero miente porque sigue bebiendo el alcohol. ¿Dónde lo dice? Que Omar, cuando estaba en el tiempo de ignorancia, que siempre bebía alcohol. Él mismo lo reconoce en Sunan el-Kubra de Bayhaqi, tomo 10, página 214. En el libro Sirey Omar, la historia biografía de Omar, escrito por Ibn Jawzi, página 98. En varios libros, por ejemplo, Qurtabi en su tafsir, en su libro de exégesis del Sagrado Corán, tomo 6, página 30. En el libro Irshad al-Sari, tomo 7, página 95. Que así es tan famoso que nadie lo rechaza.
Omar dice, Enni kuntu la ashrubu nas laha fil jahiliya. La ushriba nas laha fil jahiliya. Ashrabu nas laha fil jahiliya wa ennaha laysat kazina. Dice que yo era el más bebedo, el que bebía más que todo el mundo, bebía alcohol. Y eso no es como fornicación. Lo está justificando. Entonces, en su Hajjatul Wada, la última peregrinación del mensajero de Dios, cuando llegó esa ley que prohíbe beber alcohol, Omar, que era un adicto de alcohol, alcohólico, entonces va a justificar beber alcohol. Está en el libro Sunan al-Kubra de Bayhaqi, tomo 8, página 299, que dice Omar justificaba porque bebía alcohol y decía: إننا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شيء فيمزجه بالماء. Nosotros bebemos alcohol porque la carne de camello molesta a nuestro estómago. Quien va a ver que alcohol le quita el intelecto, que lo mezcla con un poco con agua. Que es decir, el alcohol lo mezclas con agua y ya está, listo y puedes beber. Y Omar decía: إني رجل معجر البات أو مسعر البات وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطني. Yo soy un hombre que tengo problemas de estómago, entonces bebo alcohol. Ese nabid era un tipo de alcohol, era un tipo de cerveza alcohol que le sacaban de dátiles. Esto me arregla, me facilita mi estómago. Entonces, en esa receta de Omar, que también está de Jami' Masani de Abi Hanifa, tomo 2, página 190, también página 215, Omar enseña: si ese alcohol te va a emborrachar, mézclalo con un poco de agua y listo. Maldito sea. Muy bien. Entonces, incluso un hombre que toma ¿cómo se llama? El nabiz, el tipo de alcohol que sacaban, extraían de dátiles. Un día un hombre bebió ese alcohol que era de Omar, se emborrachó. Omar le dio castigo. Entonces esa persona dijo: Señor, yo he bebido de tu bebida. Omar dijo: tú te has emborrachado. Yo cuando lo bebo no me emborracho, entonces no hay problema. Tú lo tomas y te emborrachaste. Amr ibn Maymun, en el libro Tarikh Bagdad, Historia de Bagdad de Khatib Bagdadi, tomo 6, página 156, dice: hasta el último respiro de la vida de Omar, cuando Omar estaba en el lecho de la muerte, estaba muriendo, tenía el vientre así con el cuchillo, como es, lastimado, dañado. Entonces, aún así bebía ese nabiz. Dice: Shahidtu Umar hina tu'ina utia benabidin shadiden fasharabahu. Cuando a Omar le habían atentado, le habían atacado, yo he visto que estaba en el lecho de la muerte y a él le servían nabiz, él tomaba nabiz, incluso salía de su estómago, porque ahí tenía el agujero, que introdujeron un cuchillo en su estómago, entonces salía el nabiz que Omar bebía. Eso era tan fuerte, cualquier persona que lo bebía se emborrachaba. Está en el libro Uqadul Farid, tomo 3, página 416. También Ahkam al-Quran, tomo 2, página 565. También en Sunan al-Kubra de Bayhaqi, tomo 8, página 326. Dice que un hombre bebió de alcohol de nabiz de Omar, se emborrachó. Omar le pegó por ser borracho. Y entonces Omar pidió agua, mezcló el alcohol con un poco de agua. Es que enseñaba no tomar agua ardiente, ponerlo más agua y ya está. Qué interesante. Pero el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, que está en las fuentes sunitas también, que Omar lo ignoraba. Está en el libro Sunan al-Kubra de Bayhaqi, tomo 8, página 301. Hay muchas narraciones del mensajero de Dios que dice: lo que te emborracha mucho, beber poco es prohibido. Quiere decir, cuando algo es emborrachante,
algo, cualquier líquido, que sea alcohol, sea cerveza, lo que puede emborracharte, poco o mucho, incluso una gota de eso es prohibido. Quieres mezclarlo con 2 litros de agua, que no te va a emborrachar para nada, aún es impuro y es prohibido tomarlo. O quieres tomarlo en un vaso así fuerte, da igual. En todos los casos eso es prohibido. El mensajero de Dios dice, anhaakum an qalile ma askara kathiro. Le prohíbo lo poquitico de lo que mucho de ello te va a emborrachar. Lo poquito también es prohibido. Pero Omar niega esa orden del mensajero de Dios. Bueno, un hombre quiere ir a visitar Jerusalén, Omar le va a amenazar. El ayuno de mes de Rajab, Omar lo va a prohibir. También aquí tenemos, Omar prohibía narrar narraciones del mensajero de Dios. Y eso está en muchos de los libros, que Omar prohibía que la gente hable del mensajero de Dios. Tanto prohibió al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, que escribió su testamento, tanto atacó a la casa de Fátima, aplastando Fátima entre la puerta y pared, haciendo abortar a hijo de Fátima. Era un asesino Omar, asesino de Fátima. Tanto era un opresor en contra de la familia de Ahlul Bayt. De la misma forma, era una persona que prohibió narrar narraciones del mensajero de Dios. Quiere decir, estaba en contra de la sunna del mensajero de Dios. Ahí usted lo puede encontrar, por ejemplo, en muchos de los libros, como aquí en una fuente sunita, Sharh ibn Abil Hadid, tomo 3, página 120. Omar muchas veces decía, Jarredul Qur'an wa la tufassiruh. No interpreten el sagrado Corán, que decir, con las palabras del mensajero. Wa aqillu riwaya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Y reduzcan nombrar narraciones o relatar narraciones del mensajero de Dios. Wa ana sharikukum. Yo, echen la culpa a mí, es decir, yo asumo la responsabilidad. No interpreten el sagrado Corán, no expliquen el sagrado Corán y no hablen de las palabras del mensajero de Dios que explica el sagrado Corán. Yo asumo la responsabilidad. Bueno, entonces Abu Huraira dice, si yo estaría en el tiempo de Omar, Omar me pegaría con su palo. Abu Huraira, el judío que apareció en la batalla Khaybar de Yemen, judío de Yemen. Él dice, Omar no permitía narrar narraciones, incluso yo, siendo Abu Huraira, el mercenario del señor Muawiyah, el mercenario que trabaja para Muawiyah. Dice, ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر. El libro Al-Bidaya wa Nihaya, tomo 8, página 107. Abu Huraira dice, no podríamos decir, dijo el mensajero de Dios. No podrían decir, hasta que murió Omar. Omar había prohibido y castigaba a la gente que empieza a hablar del mensajero de Dios. Él estaba en contra de la sunna del mensajero de Dios. Como Pablo, que estaba en contra de Jesús. Era un fariseo que estaba en contra de Jesús. Omar era un seguidor de los judíos de Medina que estaba en contra del mensajero de Dios. Y prohibió las narraciones. Ahí está. Muchas otras fuentes. Y ahora, como para terminar, Omar estaba en contra de la sabiduría y conocimiento. En la conquista de Alejandría, Amreos escribe una carta a Omar ibn Khattab, dice, hay muchos libros. En Alejandría, en Egipto, estaban muchas bibliotecas grandes. ¿Qué vamos a hacer con estas bibliotecas? Amreos escribe a Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab le responde con lo más estúpida palabra que podría escribir. ¿Qué le dice? Dice, lo que está en estos libros o está en el Sagrado Corán, así que no lo necesitamos. O está en contra del Sagrado Corán, así que no lo necesitamos. Entonces no necesitamos ninguno de estos libros, así que quémalo.
todas estas bibliotecas grandes del Egipto, por la orden de Omar, fueron eliminados. Dice Amr ibn As, que era encargado por parte de Omar ibn Khattab en Egipto, en la conquista de Egipto. Enviaron todos estos libros, alguna parte lo echaron en el Nilo y otra parte lo dieron a los baños públicos para quemar, calentar agua. Lo mismo en la conquista de Irán. Cuando conquistaron a Irán, cuando los musulmanes conquistaron las ciudades de Fars, encontraron muchos libros. Sa'd ibn Abi Waqqas envía una carta. Las fuentes te lo voy a dar. Esto está en el libro Kashfud Dunun, tomo 1, página 446. Y escribe una carta a Omar ibn Khattab. Dice, ¿qué vamos a hacer con tantos libros? Omar dice, اطرحوها في الماء فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله تعالى وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله تعالى. Echen a todos esos libros en agua. Si hay algo que nos va a guiar, no lo necesitamos. Dios nos ha guiado con el Sagrado Corán. No es que el mensajero de Dios le enseñe a ellos vayan a buscar sabiduría aunque está en China. Omar estaba en contra de palabras del mensajero de Dios. Entonces dice, si es de guía, es que Dios nos ha guiado, no lo necesitamos. Si esos libros nos van a extraviar, así que no lo necesitamos. De todas formas, no lo necesitamos. Si eso está en el Sagrado Corán, que entonces todo ya tenemos el Sagrado Corán, no lo necesitamos. Si no está en el Sagrado Corán, es basura, lo echan. Así que todos esos libros lo vamos a echar en basura. La civilización egipcia, iraní, que tenían estas bibliotecas que podrían ayudar bastante a los musulmanes a desarrollar, este señor ignorante en contra de ciencia que se llamaba Omar ibn Khattab, cuando llega al mando, manda a eliminar estos libros, estas grandes bibliotecas. ¿Por qué? Porque él está en contra del Islam. Tanto atacó a la casa de Fátima, tanto atacó y mató a Fátima, la hija del mensajero de Dios. Tanto odiaban al mensajero de Dios en su vida, que siempre ponían como parte de opositores en contra del mensajero de Dios, también después estaban en contra de los musulmanes. Hay muchas otras cosas, cosas extrañas sobre Omar ibn Khattab, que creo que con ello es suficiente. Nosotros tenemos otras clases, también hemos hablado de tan maravilloso que era Omar ibn Khattab, tan sabio, tan virtuoso que era Omar ibn Khattab, que es suficiente conocer estos detalles para que una persona vaya a seguir a Omar ibn Khattab hasta en el fondo del infierno. Buenaventurado los que conozcan la verdad y sean tan valientes a adaptarse hacia la verdad. Y los más infelices son quienes son fanáticos y con la ceguedad siguen a los imames de la incredulidad, a los que les llevan hacia el infierno. Sea Pablo, señor Pablo, quien extravió, contradijo a San Pedro, contradijo a Jesús, era un fariseo. O sea, señor Omar ibn Khattab, quien estaba en contra de Imam Ali alayhi salam, en contra del mensajero de Dios y en contra de la sabiduría. Wassalamu ala man ittaba al-huda. La paz sea con quienes siguen el camino correcto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.